Es Radio. Las 2, la 1 en Canarias. Servicios informativos. Un día más, el Congreso de los Diputados centra el foco de atención. Lo hace tras una bronca sesión de control que tornará hoy en una negociación in extremis que augura, a esta hora al menos, una nueva posible derrota del Gobierno a manos de sus socios de Junts. Socios que con sus pírricos 7 votos que solo miran por los intereses de una sola autonomía, son los que finalmente determinan la política que se hace en este país. Y además lo hacen pactando a diestro y siniestro con el PSOE y con el PP, según les venga bien. La muestra es que hoy la reforma fiscal se vota en el Congreso, llega a la Cámara Baja tras haber pasado por el Senado, donde Junts, como les decía, se ha aliado en este caso con el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, para introducir cambios en este texto. Cambios como una modificación para que la rebaja del impuesto de sociedades a pymes, que el PSOE pactó con Junts, se haga desde 2025 de forma automática y no a lo largo de 3 años como se había firmado. Cambios también como la decisión de redirigir 3.000 millones de euros recaudados con el impuesto a la banca, ayudas hipotecarias o a construir viviendas de precio tasado, o también cambios para derogar el gravamen temporal energético al que también se oponen no solo los socios de Sánchez de Junts, sino también sus socios del PNV. Y esta alianza se produce tras las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras la Copa de Navidad de su partido, durante la que, en una conversación informal con periodistas, afirmó Feijóo que la sintonía que se está viendo, esta que estamos viendo entre su formación y Junts, se debe a que lo considera un partido coherente, así lo dijo, con sus posiciones políticas. Palabras de Feijóo por las que le han preguntado hoy en el Congreso precisamente a Elías Bendodo, que ha puesto en valor el diálogo, no olvidando también subrayar que hay límites, dice Bendodo, que no van a pasar. Tenemos que tener la capacidad, digamos, de hablar con todos y pactar con casi todos. Hay líneas rojas que no pasamos, ¿no? Pero evidentemente hablar en política es eso, hablar, dialogar, negociar, ¿no? Lo cierto es que esto de los límites lo vamos a guardar en la hemeroteca por lo que pueda pasar a tenor de lo que nos tienen acostumbrados los políticos de cualquier color en este país. Pero, como decimos, con estas enmiendas ha llegado hoy al Congreso esta reforma fiscal para pasar el trámite definitivo y cumplir así con la fecha límite que nos ha impuesto Bruselas. Pues bien, en la antesala de esta votación, que se espera para esta tarde, todavía la hora no está bastante definida, el Gobierno y parte de sus socios nos han servido como desayuno un compromiso entre el PSOE, Esquerra, Bildu y el BNG para que antes de fin de año se apruebe un decreto ley para prorrogar el gravamen en las empresas energéticas, pues todos coinciden en que es la única vía posible para garantizar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, cuando caduca, ya saben, la que ahora está en vigor. Escuchen a primera hora a Néstor Rego, portavoz del BNG, porque entre líneas y atendiendo al tono que está utilizando, no oculta que este acuerdo no es más que un brindis al sol. Entiendo que es un logro que el Gobierno y el PSOE se comprometan con este impuesto y a partir de ahí veremos lo que sucede, pero hay margen, por lo menos, para que se pueda negociar las condiciones en que este impuesto pueda salir adelante. Lógicamente, se necesitan los apoyos que se necesitan, eso implica que habrá que ajustar, pero me parece que sería una buena noticia para el conjunto de la sociedad, porque estamos en la línea de que quien más tiene, más contribuya, ¿no? Lo ha notado, ¿verdad? Ese tono dudoso de Rego es notorio. Un tono bien diferente al que utilizó, lo van a escuchar ahora en los pasillos, el 21 de noviembre, Podemos, para celebrar una simple promesa del Gobierno como si fuera un acuerdo firmado y sellado en este sentido. Entonces fue su líder, Ione Belarra, la que salía a apuntarse la medalla. Somos los únicos que resistimos, llegó a decir. Lo que hemos acordado con el Gobierno es que en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con todos los grupos que forman parte de la mayoría plurinacional y progresista y que antes del 31 de diciembre se va a negociar este impuesto y si no se prorrogará a través del gravamen que ya existe a través del Real Decreto Ley, pero estoy satisfecha. La verdad que después de tantísimas horas de negociación, después de un grandísimo esfuerzo y de que una vez más sea solo Podemos quien aguanta la presión mediática y la presión política hasta el final para defender lo que es justo, que tiene que haber en España un impuesto a las grandes energéticas. Hay que decirle a Belarra que Podemos resiste, pero de poco sirve, porque, como les decía al inicio, aquel que tiene la sartén por el mango es el fugado Carles Puigdemont, que desde Waterloo se ríe a mandíbula batiente de todos nosotros. Hoy también, porque a primera hora su voz ha sonado en TV3 a través de su portavoz Míriam Nogueras, que ha dejado claro que no va a haber impuesto a las energéticas, porque ni tan siquiera es un impuesto. Para que se hagan una idea, lo que ha denominado un impuesto trola, ya saben, es el lenguaje de Nogueras que se está volviendo cada vez más llamativo después de
que en la sesión de control de la semana pasada le dijera incluso a Pedro Sánchez que moviera el culo. Un lenguaje muy decoroso, ¿verdad?, para utilizarlo sobre todo en la sede de la que es nuestra soberanía nacional. En fin, como les decía, ha defendido Nogueras en TV3 que este impuesto a las energéticas excluye a las grandes eléctricas españolas que se han forrado durante la crisis energética, y esto es textual, no es un impuesto a las energéticas. Y ha dicho más, ha asegurado que va en contra de los catalanes y catalanas y, por tanto, no van a votar a su favor. No té els vots necessaris. No tienen los votos necesarios, por tanto saben perfectamente que es un impuesto que caerá, que no se hará, pero sí, algunos se irán a Navidad con un titular fantástico, con un titular estupendo, que durará lo que durará hasta que llegue la votación en el Congreso, que no tiene una mayoría para hacer eso. Por tanto, es un titular fake, es una noticia fake, es un impuesto fake, trola. Hoy algunos estarán contentos, algunos sacarán pecho, pero la realidad es que este impuesto, aunque no quiero hablar de impuesto a las energéticas porque no lo es, no tiene recorrido, por tanto se está engañando a la gente. Per tant, s'està enganyant a la gent. Miren, habla Nogueras de impuesto fake y lo cierto es que la portavoz de Junts no está faltando a la verdad. Y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Ministerio de Hacienda, que en noviembre, mientras decía que sí impondría un impuesto a las energéticas, a Esquerra, Bildu, BNG y Podemos, emitió un comunicado precisamente el día 18 de noviembre, en el que decía, y esto también es textual, el Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas, y aquí está la clave, que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización. ¿Saben cuántas empresas energéticas mantienen su inversión en descarbonización en nuestro país? Actualmente casi todas. Si atendemos a las grandes energéticas, todas. Es decir, estas, que son las que quiere meter mano Podemos, estarían exentas de ese supuesto impuesto. Ergo, lo que dice Nogueras es cierto. Así que cojan palomitas y tomen asiento para disfrutar de un nuevo espectáculo de ilusionismo en el Congreso por cortesía de este gobierno de Pedro Sánchez. Un Congreso, por cierto, donde ayer el presidente habló de nuestras cifras económicas. Este también para apuntarse alguna medalla mientras peregrina ese vía crucis judicial al que le tiene sometido Aldama, Koldo, Ábalos, su mujer y también su hermano. España ha escalado en los rankings internacionales más acreditados en calidad democrática y calidad institucional. Al igual que tenemos un mejor bienestar social, mejoras en igualdad de género, en sostenibilidad medioambiental, en empleo, en crecimiento económico. Lo malo es que el presidente Sánchez se queda en las cifras macro, pero no baja a la tierra, a lo mundano, a lo que sufren los ciudadanos, a los que no está llegando esa mejoría económica. Y de nuevo aquí, no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras contantes y sonantes, en este caso desgarradoras, que arrojó ayer el último informe de la Comisión Europea que sometió a examen nuestras políticas sociales. Informe que reveló que en 2023 la población en riesgo de pobreza infantil se disparó un 34,5%. Y entre los motivos, apunta Bruselas, a problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, disparidades regionales, acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo. Se lo voy a traducir. Hay gente en nuestro país que no es pobre porque no tenga un puesto de empleo, sino que es pobre aun teniendo trabajo. ¿Y saben qué? Demostró también este informe, a la luz de que el Gobierno habla una y otra vez de ese escudo social que está armando, pues que las prestaciones, las ayudas que se le dan a estas personas tan solo tienen impacto en el 17% de los casos y no en el 41% como es la media de la Unión Europea. Pues en este día, en el que la protagonista es la energía, les voy a dar un dato más, como le gusta decir a la vicepresidenta Yolanda Díaz, también de este informe. En nuestro país, un 20,8% de los ciudadanos, 1 de cada 5, no puede mantener caliente su casa. Esto por si quieren ponerse manos a la obra y tratar de paliarlo de cara al segundo examen al que nos va a someter Bruselas, para quien, lejos de lo que opina Sánchez, la situación es crítica. Es radio. Es noticia con Noelia Bautista.